Y gordo. ¿Tu clase? Sí. Bien.
Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha ahí? Sí, profe, se te escucha bien. Está bien. Bueno, buenas tardes. Entonces reitero los saludos para todos los presentes. Vamos a presentar pantalla sin más trámite. Bien. Bueno, ratito. Bueno, en primer lugar quiero agradecer nuevamente la oportunidad del IPEL que nos brinda de poder proponer la difusión de temas novedosos. Y vaya que el que hoy nos ocupa lo considero yo así, porque me permite compartir un poco una serie de conocimientos que estuve escarbando en estos últimos tiempos y que tiene que ver con la historia de nuestros sistemas electorales. Mucha gente habla y de hecho en este instituto se ha hecho, por diferentes colegas, hemos encarado el análisis de la normativa vigente, tanto la ley 635 como la 834, el Código Electoral vigente. Y hemos desmenuzado su composición, hemos identificado ciertas falencias, hemos identificado importantes omisiones, pero lo que no se ha hecho hasta el momento es escarbar un poco los antecedentes de cómo se llegó a la normativa que nos rige hoy día. Así que lo que queremos hacer hoy es darle una perspectiva histórica al, al desarrollo de lo que, como ahí ven ustedes, le dimos en llamar representación política, sistemas y leyes electorales en la historia del Paraguay. Que vamos a ir viendo, no ha sido siempre uniforme. Hay que considerar de que cada sistema electoral y cada modalidad del voto es un poco reflejo de su tiempo. En ese sentido, por supuesto que vamos a ver una evolución de la manera de encarar el voto. O sea, el voto moderno no siempre fue así. El voto de otras épocas tuvieron otras características y eso es lo que vamos a ver un poco reflejado acá en el Paraguay. Se sabe, se habla de cómo fue en Inglaterra, que ahí se inició la representación política, ahí comenzó a configurarse el modelo de representación política como hoy lo conocemos, pero poco se pone énfasis en cómo se manifestó eso en el Paraguay, así que ese es el esfuerzo que hoy quiero compartir con todos ustedes. Bien, hecho entonces este breve introito, quiero comenzar a entrar en tema y comenzamos entonces partiendo ya nos remontamos hasta la época de la colonia. Y, y no podemos dejar de mencionar acá para iniciar este recorrido histórico que, que va a pretender abordar un poco los puntos más importantes. No podemos dejar de mencionar la Real Cédula del 12 de septiembre de 1536. Fíjense ustedes que estamos en pleno periodo de la conquista, donde Paraguay todavía era una selva inmensa y acababa de fundarse Asunción como un fuerte militar. Ni siquiera tenía todavía el estatus de ciudad o de provincia. Y consecuentemente en esta época tenemos que remontarnos a lo que estamos viendo ahí, un facsímil, una foto de lo que es esta real cédula o real provisión, también en otros libros se le dice, a través del cual el que era soberano del reino español por ese tiempo, el rey Carlos I de España y V de Alemania, Carlos Borbón, dictó esta real cédula en virtud de la cual disponía o apelaba al pueblo para elegir autoridades. Acá no tenemos que perder de vista de que para esa época era someter una decisión al pueblo era algo muy atípico.
no olviden de que estamos en época en plena época, en plena época de la democracia, perdón, de la monarquía absolutista, en donde todas las decisiones se centraban en el rey, en el monarca, y por supuesto que Carlos I de España no era Carlos Borbón no era la excepción. Él resumía en sí todas las decisiones sobre su reino, el reino que no, en donde no se pone el sol, le decían al reinado de Carlos I, porque era tan vasto, abarcaba España y zonas aledañas, y casi todo el continente sudamericano, más otras colonias como Filipinas, y consecuentemente, en verdad que en un vasto reino como el español de ese tiempo no se ponía el sol. Bueno, y dice la Real Cédula que si don Pedro de Mendoza, que era el adelantado en esa época, el comisionado, vamos a decir, de la corona para impartir justicia y capitanear a las fuerzas militares en esta parte de la región, decía, anteponía esa cédula, si don Pedro Mendoza no hubiese dejado lugarteniente, o si hubiese dejado y este hubiese fallecido y no se hubiese nombrado otro, ahí se convocaba al pueblo a elegir al gobernador. O sea, ciertamente hay que reconocer, la apelación al pueblo para elegir gobernador tenía que pasar por muchos condicionantes. Primero, que no se hubiese muerto el gobernador, que fue puesto por el rey, que en ese tiempo era don Pedro de Mendoza. Segundo, que fallecido no hubiese nombrado sucesor, y solamente en esos dos casos, o sea, en esas dos condiciones, se podía designar, podía apelarse al que el pueblo designe gobernador, para lo cual se lo convocaba y tenían que elegir, quién iba a ser el sucesor del gobernador fallecido. Se dio en varias oportunidades, pero la más representativa y la que siempre se recuerda fue la de 1558, cuando murió el entonces gobernador Gonzalo de Mendoza, un gobernador, un peninsular, como se dice, o sea, de origen español, no era ni mestizo, era españolete, como se dice, por supuesto que emparentado con Pedro de Mendoza, falleció, no designó sucesor, o sea, y se perfeccionó ahí las condiciones establecidas por la Real Cédula. Eso significó entonces de que se tenga que convocar a la gente que residía en Asunción por ese tiempo. Se convocó entonces por bandos pregoneros, como se dice, y se fijó el día de los comicios para el 25 de julio de 1558. En esa oportunidad se convocaron 350 ciudadanos frente al atrio de la iglesia, y ahí se procedió a sufragar, o sea, a votar de manera secreta inclusive, ante escribano público, quién era o quién iba a ser el sucesor de Gonzalo de Mendoza. Y resultó electo otro español que se llamaba Francisco Ortiz de Vergara, que por el voto popular en ese histórico día se convirtió en el primer gobernador electo por los asuncenos de ese tiempo. Ciertamente, no había un solo candidato, hay que reconocerlo, pero no podemos dejar de destacar que fue el primer episodio, nos animamos a decir, en toda Latinoamérica en donde se apeló a una elección democrática para elegir una autoridad. Y tan es así que se recuerda como el Día de la Civilidad el 25 de julio, precisamente en conmemoración a esta fecha. Y es un acontecimiento que tenemos que recordar, tenemos que saber y tenemos que vanagloriarnos, porque, reitero, en todo lo que era Latinoamérica de ese tiempo, en pleno periodo absolutista, hubo un atisbo de democracia en esta provincia, en esta ciudad, y se produjo a través de lo que disponía, o merced a lo que disponía la Real Cédula del 12 de septiembre de 1536.
Entonces, no podemos entonces dejar de mencionar como un antecedente válido para comenzar este itinerario de los sistemas de votación, de la representación política y de las leyes electorales del Paraguay en este episodio. Bien. También hay que mencionar en este periodo colonial a la ordenanza 16 de septiembre de 1541. Aquí ya 20 años después tenemos que, o 10 años después, mejor dicho, ya ya estaba constituida como ciudad, dejaba de ser una fortaleza militar y se convertía en ciudad Asunción. Y el gobernador era Domingo Martínez de Irala, entonces fue él que, a los efectos de cuidar el buen gobierno de la ciudad, se dispuso la conformación de un órgano legislativo que coadyuvaría al gobierno con él, que fue el conocido como el conocido cabildo. Para elegir a los integrantes del cabildo, la ordenanza de 1541 establecía que también se convocaba a los vecinos para que ellos elijan a los integrantes del mencionado órgano legislativo. Se convoca por voz y son de campana para pedirles que elijan, nombren 2 electores, y estos 2 electores tenían que elegir a su vez 10 personas, y de estos 10 candidatos desinsacular 5, o sea, elegir, seleccionar a viva voz de los 10 candidatos, 5 que serían los regidores del Cabildo de Asunción. Ahí vemos nuevamente la foto de cómo dice la ordenanza, un niño sin malicia era el que tenía que extraer de la urna de barro en donde se depositaban los votos los nombres de los candidatos que iban a ser designados por la voluntad de estos 2 electores, elegidos a su vez por el pueblo, quienes serían, por el azaroso mecanismo de colocar los nombres en una urna, quienes iban a ser designados los integrantes o los denominados regidores del cabildo. Bien. Se saca entonces de esa vasija o de esa urna de barro los papeles donde estaban elegidos los regidores, y también se volvían a sacar los 5 restantes para que no haya duda de quiénes fueron electos. Pintaba muy bien este mecanismo genuinamente democrático, aunque se trataba de una elección indirecta, pero no obstante tenía un fundamento democrático de elegir a los regidores, pero fue descomponiéndose con el tiempo. Para 1597 ya no se apeló más al pueblo, eran los propios regidores que elegían a sus sucesores. Aquí ya se eliminó o se cortó todo vínculo con el pueblo, y por supuesto estos regidores o se elegían a sí mismos o le elegían a sus hijos. Y además de ello, después se estableció que esta decisión a su vez tenía que ser consultada a la corona, al rey. Y con eso entonces podemos decir que este mecanismo de la ordenanza del 16 de septiembre de 1541 fue descomponiéndose por el camino, en el sentido de que experimentó retrocesos que privaban al pueblo de elegir a sus autoridades. Y así estuvo rigiendo este mecanismo de elección de representantes hasta 1596. Ahí vemos la imagen del famoso cabildo. Bueno. Y ya en el periodo independiente, una vez que conseguimos nuestra independencia en aquel 14 y 15 de mayo de 1811, ustedes sabrán muy bien que el primer acto de gobierno de los revolucionarios que se constituyeron en gobierno independiente fue la convocatoria a un congreso en ese mismo año, en junio, el 13 de junio de 1811. Y la convocatoria del congreso suponía apelar a los gobernados, por supuesto, que designen quiénes iban a ser los representantes que iban a estar sentados en ese congreso para tomar las declaraciones de independencia frente a terceros y decidir todo cuanto significaba
de manera soberana todo lo que fuese de interés para el Paraguay. Aquí hay que señalar que la convocatoria fue a los representantes por estamento, o sea, la representación que se consideraba por ese tiempo válida era la representación estamental, es decir, del campo venía un representante, de la ciudad otro representante, del gremio de artesanos otro representante, y esa era la representación estamental, del clero otro representante, y bueno, fue una manera de establecer la representación un poco no muy moderna, a pesar de que ya estamos en los inicios del siglo XIX. Estos representantes se llamaban diputados, y a pesar de que fue un poco una representación ya perimida por ese tiempo, incluso dio importantes declaraciones. Una de ellas, la más importante, es sostener que la provincia del Paraguay a partir de ahí se constituye en república independiente y que no transfiere su soberanía, que fue una declaración muy importante, sobre todo de cara a, como ustedes sabrán, los intereses que tenía la Junta de Buenos Aires en ese tiempo, de someter al Paraguay. Bueno, entonces, representación estamental era la figura que se adoptó en el primer Congreso Ciudadano de 1811. Ahí vemos una foto alusiva a la representación estamental. Los tres estados, era clero, pueblo llano y nobleza, que era la manera de concebir cómo tenía que estar representada una sociedad en ese tiempo. O sea, el pueblo como ente indiferenciado todavía no se concebía. Dice ahí, esta es la segunda convocatoria a Congreso Ciudadanos ya de 1813. Decía esa segunda convocatoria a todos los ciudadanos de cualquier estado, clase o condición. Acá ya podemos advertir una alteración porque ya habla de justa proporción de poblaciones habitantes en el sentido de que hay ya una clave de representación y en el sentido de que se pensaba en que determinado número de habitantes significaba determinado número de representantes. Eso era ya por este tiempo algo novedoso. Este es entonces el segundo Congreso de Ciudadanos de 1813, en donde se declaró formalmente la independencia del Paraguay. Más del segundo Congreso, se resolvió solicitar parecer del pueblo, ya dijimos, se aumentó el número de electores entonces a poco más de 1000 ciudadanos, antes eran 250, a partir de este Congreso los representantes subieron a 1000 y la votación se hizo en dos niveles. Primero se elegían, votaban los ciudadanos en cada distrito a los denominados sufragantes, y estos sufragantes eran a su vez los que le votaban a los que iban a ser miembros del Congreso. O sea, era un tipo de elección indirecta también. Este segundo Congreso aprobó un reglamento que estableció el consulado, el denominado consulado, que es una figura también conocida por la mayoría de ustedes, virtud del cual dos ciudadanos iban a cogobernar por un año la República en carácter de poder ejecutivo, y se turnaban cada uno de ellos rigurosamente durante 4 meses. Era muy novedosa este reglamento porque ya inclusive establecía reglas de cómo se procedería en caso de que existiese vacancia en uno de los cónsules nombrados. Después tenemos el tercer Congreso de 1814, que estableció o erigió a uno de los próceres de la independencia, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, como dictador. En principio, dictador, una dictadura que, como es la figura conocida, la institución romana de dictadura, siempre fue pensada como una institución temporal. Solo que acá en Paraguay, después de 2 años de instaurado, esta dictadura de Rodríguez de Francia se convirtió en perpetua, algo que desnaturalizaba el Instituto Romano, rescatado para hacerlo valer en el Paraguay.
Este tercer congreso también establecía a 1000 sufragantes, que eran los que elegían por votación libre, directa y proporcional a los representantes. Quienes tenían derecho a votar: hombres casados y solteros mayores de 33 años, que por supuesto excluía, perdón, de 23 años, excluía a las mujeres, excluía a los menores de edad y a los extranjeros. A los extranjeros y a los eclesiásticos, como estamos viendo en la transcripción del párrafo que se ve ahí abajo, que dice: tampoco deberán ser llamados ni tendrán sufragio los eclesiásticos, pues a más de que sus mismos estados e institutos los separa de mezclarse en negocios seculares, muchos o acaso los más de ellos faltan para el mejor servicio de los oficios en que se hayan empleado. O sea, tenían una desconfianza de los eclesiásticos para un verdadero compromiso con la República. Bueno, y este Congreso, entonces, más allá de lo reprochable que significó la instauración de una dictadura perpetua, significaba ya un avance frente a los anteriores congresos, en el sentido de establecer muy bien quiénes eran los llamados a votar por representantes. Bueno, este Congreso, también tenemos que señalar, estableció un reglamento de gobierno que se llamó Ley que establece la administración de la República del Paraguay, que restableció, esto es después de la muerte de Rodríguez de Francia. A la muerte de Rodríguez de Francia se convocó nuevamente a un congreso en el año 1842 en realidad, y fue ahí donde se pensó y se estableció un reglamento que entró en vigencia 2 años después, 1844. Este reglamento de gobierno es mucho más avanzado que las anteriores declaraciones, porque ya restablece el consulado, lo pasan a integrar por primera vez Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, establece un rudimento de división de poderes del poder ejecutivo y legislativo. El poder judicial no dice nada, por eso hablamos de rudimento de división de poderes, y se establece que el presidente de la República iba a ser electo por los diputados por un periodo de 10 años. A su vez, los diputados eran electos por el presidente de la República, que es una cuestión bastante reprochable y fue objeto de crítica por parte de Juan Bautista Alberdi en sus bases para la democracia, en su famoso libro, porque decía el reglamento, decía al respecto que los miembros del Congreso se elegirán en la forma hasta aquí acostumbrada. Y la forma hasta aquí acostumbrada era que el que oficiaba de ejecutivo, de poder ejecutivo, era el que elegía a los miembros del Congreso. Y los miembros del Congreso le elegían al ejecutivo. O sea, eran dos poderes que se alimentaban recíprocamente. Este reglamento fue proclamado el 16 de marzo y ungió como primer presidente constitucional a Carlos Antonio López. Podemos hablar que a partir de este reglamento es que nuestro país adquiere la fisonomía propia de una república presidencialista. Bueno, hubo una reforma de este reglamento en 1856 al solo efecto de permitir que el mariscal López pueda ser designado como vicepresidente. O sea, se introducía la facultad del presidente de la República, que por ese entonces continuaba siendo Carlos Antonio López, de designar a su vicepresidente. Por supuesto, Carlos Antonio López le designó a su hijo como vicepresidente. Al morir, Carlos Antonio López automáticamente se convirtió en presidente de la República, Francisco Solano López. Esta reforma también, a los efectos electorales, es importante porque reconoce el voto a los propietarios, o sea, a los que tenían propiedades en tierras, que eran los únicos que podían votar, que es un modelo propio del siglo XIX, que en Inglaterra ya se practicaba durante la segunda mitad ya del siglo anterior, de 1750 en adelante, y era el sistema de voto en virtud del cual solamente aquellos que estaban reconocidos como propietarios de inmuebles podían votar. Es el famoso voto censitario, que es una característica
del voto del siglo XIX. O sea, estamos hablando de una fracción muy escueta de gente que podía decidir. Bueno. Y así en la historia andando, en el periodo de posguerra, ya saltamos de esa parte de nuestra historia al periodo de la posguerra, posterior a la debacle que significó la, la guerra contra la Triple Alianza, en donde una vez que el país, una vez que terminó la guerra y ante la necesidad de reconstruir nuestro país, se estableció un estatuto electoral provisorio al solo efecto de organizar el país y convocar a las personas que iban a ser electas por el pueblo como ciudadanos convencionales a los efectos de dictar una constitución política que nos rija. Entonces, a este propósito que era inmediato, no olviden ustedes que por ese tiempo las tropas brasileñas se hallaban ocupando la capital y gran parte de lo que quedó de nuestro país. La región oriental estaba ocupada por las tropas brasileras, la región occidental por las tropas argentinas. Y bueno, ellos convocaron y combinaron a que se sancione una constitución nacional y así se hizo en un breve periodo para lo cual se estableció este estatuto electoral provisorio. A los efectos que nos ocupa, este estatuto electoral dividía a la ciudad de Asunción en tres secciones electorales: Encarnación, San Roque y la Catedral, que son las secciones que hasta ahora están mencionadas en la legislación electoral vigente. Se convoca a la constitución de un registro de electores en un breve plazo de 15 días. Imagínense la velocidad con que se estaba haciendo esto. Se forman juntas de inscriptores, en donde el presidente de la junta iba a ser el juez de paz y dos ciudadanos vecinos designados por el tribunal, por el Superior Tribunal de Justicia, que era el órgano judicial de ese momento, así se llamaba, Superior Tribunal de Justicia, de una lista de 6 ciudadanos. A partir de ahí entonces comenzó un apresurado proceso de empadronamiento. Ya podía votar el ciudadano Abel de mayor de 17 años. Y por supuesto se establecían algunas prohibiciones de inscripción con nombre supuesto. Aquel ciudadano que se inscribe incurriendo en engaño, valiéndose de algún dato falso, que ya era sancionado, estas conductas ya eran sancionadas, con pena de prisión inclusive. Bueno, este estatuto electoral provisorio, esta es una imagen de Asunción de la época. Imagínense cómo está Asunción en ese tiempo. Sin edificios públicos, todos barridos, todos saqueados y por supuesto con un contingente militar de los vencedores recorriendo las calles. En ese clima de tensión se convocaba a comicios para elegir convencionales. Y bueno, dentro de eso fue así como se sancionó la primera constitución política paraguaya, la de 1870, que estableció el modelo de juzgamiento denominado contencioso político, es decir, se confiaba a un órgano político como era el Congreso el juzgamiento de las elecciones de sus miembros. La Constitución de 1870, que es una constitución liberal propia de la época, o sea, regulaba lo mínimo posible, eh, asegurando la igualdad, la libertad y la garantía de la propiedad de las personas. Esas eran las únicas cosas de las cuales se ocupaba. Estableció solamente dos artículos que tenían que ver con el tema electoral: el 27 y el 60. El 27 dice: es inviolable a la ley electoral y se prohíbe al presidente y sus ministros toda injerencia en elecciones populares. Y la 60, cada cámara es juez exclusivo de elecciones, derechos y títulos de sus miembros. Es decir, era el propio Congreso el que se encargaba de juzgar quiénes eran electos como miembros de ese órgano legislativo. Otras disposiciones de interés, los diputados establecían un poder legislativo bicameral, diputados y senadores,
que eran electos para un periodo de 4 y 6 años respectivamente. Había un presidente de la República también que era electo de manera indirecta por el Congreso. También, ¿qué más podemos decir? El escrutinio lo practicaban los miembros del Congreso, no había un órgano electoral administrativo propiamente dicho, por eso se llama un contencioso político puro este. El presidente era electo por mayoría absoluta de votos, las 2/3 partes de los votantes, que eran los miembros de la Cámara, y si no se obtenía esta mayoría, se designaba por sorteo. O sea, correspondía al Congreso elegir presidente y vicepresidente. Era un modelo presidencialista ciertamente, pero con fuerte prerrogativa de las ambas cámaras. Bien. Después de esto tenemos que mencionar en nuestro itinerario legislativo electoral a la Ley de Elecciones de 1870, que se basó bastante en el mencionado estatuto provisorio que se estableció para convocar a convencionales constituyentes. Fue redactada por los congresistas Salvador Jovellanos, Juan Silvano Godoy y Páez. Posee 9 capítulos, 62 artículos, es una ley breve que dispone un nuevo empadronamiento de ciudadanos. Se instala la figura de las comisiones verificadoras que controlarían este trabajo de la Junta de Empadronadores. Habla de votos verbales, imagínense, habla de que se podían dar los votos verbales, pero también se admitía a partir de esa ley el voto dado en forma escrita. O sea, el elector debía comparecer con un papel en blanco y si quería él votar de manera secreta, aunque así no lo decía la ley, podía consignar el candidato su preferencia en una papeleta y lo introducía en la urna para asegurar el carácter secreto del voto. Tampoco se hablaba tampoco dice la ley, esta ley de 1870, tampoco dice que el voto debía ser personal, pero se colige de una expresión del artículo 34 que el presidente de mesa tenía la facultad de rechazar votos que no sean dados en forma personal. O sea, aunque no daba la ley como característica del voto el carácter personal, se intuía de que así debía ser. Entonces, esta ley hay que mencionar en el itinerario de las leyes que estamos exponiendo acá como una de las primeras que fue configurando lo que hoy conocemos como el sufragio moderno, es decir, aquel sufragio en donde el voto es igual, secreto, libre, personal y directo, que son las características que da hoy nuestra ley electoral. Nuestra ley y la ley de todos los países de este tiempo. Se introduce la regla de que las resoluciones de las mesas sean adoptadas por mayoría de votos. O sea, si hay acuerdo de 2 de los miembros de mesa, de los 3, perdón, porque en ese tiempo eran 5 los miembros de mesa, ya podía tomarse una decisión por mayoría. Bueno, ley de elecciones de 1870, una de las primeras entonces de nuestro periodo posguerra. Bueno, otro antecedente de importancia digno de mencionar es la ley municipal de 1871 al año, una ley breve también de 47 artículos, que aumentó las secciones para votar en Asunción de 3 a 6 distritos, con la obligación de que haya un juzgado de paz en cada uno de estos distritos. Se ordena a partir de esa ley que las elecciones se realicen el último domingo de noviembre del año electoral. Se establece que los miembros de las municipalidades, porque estamos hablando de autoridades municipales, tenían que contar con 22 años de edad y ser vecino de la parroquia como requisito para candidatarse al cargo. Y se prevé en esa ley la renovación por mitad de los concejales, que era una manera de disponer la reelección o la renovación de autoridades de ese tiempo. Se designaban al azar a los salientes, quienes iban a salir, y se renovaba por mitades. Bueno, ley de elecciones municipales de 1871, otro antecedente importante por algunas configuraciones
en cuanto a la manera de votar y de ser electo, sobre todo el requisito de la edad y de ser vecino de la parroquia para candidatarse a un cargo municipal. La ley electoral de 1911 también fue otra ley muy importante. ¿Por qué importante? Porque continuó recomponiendo los distritos para la votación. Se integrarían 20 distritos de la campaña, divididos a su vez en secciones electorales. O sea, habrán visto ustedes que estamos citando apenas 3 leyes, ya hemos visto que en cada una de ellas se recomponía y se recomponía las secciones y los distritos, los efectos de la votación, porque se estaba ensañando mecanismos para poder hacer más práctico el voto o dividir al electorado en los lugares que tenían que votar. Cada sección electoral de la capital elegía un diputado y cada distrito un senador. En la campaña de la misma manera, en el interior, cada distrito un diputado y cada dos un senador. Se configura un registro cívico que a partir de ahí se vuelve permanente. Hasta ese tiempo hay que mencionar que los registros cívicos o los registros de electores eran ad hoc, o sea, se conformaban para cada elección, pero a partir de 1911 se adoptó la sana costumbre de que ese registro ya quede de manera permanente y que lo único que debería hacerse a partir de ahí es ir depurándolo. Los registros cívicos ad hoc eran características del siglo XIX. Bueno, esta ley también es importante porque introduce ciertos derechos y garantías, prohibición de encarcelar al ciudadano durante la hora de elección. O sea, era una permanente práctica en ese tiempo por el revanchismo político que había entre las facciones. Apresarle nomás a la gente que estaba en pleno camino a votar. Aquel que se sabía que no era de su línea política directamente, los que tenían el poder podían apresarle. Entonces, para evitar esto, se declaró expresamente en la ley que no se podía detener sin causa justificada al ciudadano durante el acto de votación. Una prohibición que rige hasta hoy día. A no ser que cita autoridad, orden escrita de autoridad competente. También se prohibía a los funcionarios públicos imponer a sus subalternos a la manera de votar, o sea, la influencia en la gente que dependía de ellos, el deber de permitir al empleado de bajo dependencia ejercer el derecho al voto, o sea, permitirle ir a votar. El juez de paz tenía la obligación de mantener su despacho abierto para cualquier reclamo que se produzca durante la votación. Facultad al elector realizar la correspondiente denuncia de cualquier atropello a sus derechos al magistrado. Esta ley también reitera el carácter individual del voto, o sea, el voto vale el famoso principio, un voto, un valor, una persona. Y se prohibía expresamente el voto corporativo, es decir, que una persona vote por un grupo, que es propio de los modelos corporativistas que después adquirieron desarrollo en Europa, en la Europa nazifascista. También esta ley obliga al elector a presentar la denominada libreta cívica para identificarse, que fue un documento que rigió en el país hasta 1989. O sea, a partir de esta ley del 1911 hasta 1989 que se lo derogó, y a partir de ese momento el elector lo único que tenía que hacer para identificarse ante la mesa es exhibir su cédula. Pero la libreta cívica fue un documento que durante mucho tiempo rigió y servía para consignar el deber de votar. Ahí vemos una foto de registro cívico nacional, de una libreta cívica. No encontré de este tiempo, por lo menos no encontré foto de una libreta cívica paraguaya. En la foto estamos viendo una libreta cívica argentina. Pero sí, vamos a ver después una foto que saqué y introduje en esta diapositiva de una libreta cívica paraguaya de 1927. Vamos a ver enseguida. Bueno. ¿Qué más tiene la ley de 1911 que fue sancionada durante el gobierno de Liberato Rojas?
Se establece la carga pública de votar y para constituir autoridades de mesa también. Se admite el voto de los vecinos de la sección correspondiente, o sea, la persona tenía que votar donde esté inscrita. Ya se establece ese principio en esta ley. La obligación de presentar libreta cívica más un papel en blanco donde se tenía que consignar el voto, tenía que escribir su preferencia y meter en la urna. El deber de extender certificado de votación también ya se prevé por acá. El deber de cada Cámara de realizar el escrutinio toda vez que se hubiese recibido la mayoría absoluta de las actas. Ya se preveía del Estatuto Provisorio de 1870, ya se preveía que no hacía falta que llegue el total de las actas para su escrutinio y juzgamiento, sino con que llegue la mayoría absoluta era suficiente. Claro, ante el hecho de que nunca llegaban todas, siempre se quedaban por el camino. Bueno, también es novedosa la ley de 1911 porque por primera vez introduce un capítulo 10, que habla de las disposiciones penales, en donde se establece un catálogo de conductas consideradas ya delitos con sus correspondientes sanciones. Estos delitos vinculados al ámbito electoral tenían que ser impulsados por el fiscal del crimen para su juzgamiento ante el juzgado de primera instancia del crimen. Modelo que se practica hasta hoy de esa manera. Bueno, vamos bien hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, profe. Me alegro. Bueno, seguimos entonces. 1916 fue otro año digno de ser mencionado en nuestro itinerario de las leyes electorales, porque bajo iniciativa del presidente Manuel Franco es que se establecen no solamente una, sino al menos tres leyes que continuaron enriqueciendo lo que es, eh, lo que es la mecánica electoral. Siempre eran leyes breves. La ley 22, perdón, la ley 223 de este año establecía 28 artículos. Innova esta normativa en que se establece una composición fija de miembros del Congreso. Antes, recuerdan ustedes, estábamos hablando de que cada distrito elegiría 2 diputados y cada sección un senador, así. A partir de ahora, ya a lo mejor, presumiblemente por cuestiones presupuestarias, se estableció una cantidad fija, perdón, de 20 senadores y de 40 diputados. Dice o continúa diciendo que el primer domingo de marzo iba a ser la fecha de las elecciones y la mecánica de sufragio iba a ser el sufragio de lista con voto incompleto, que es una mecánica de votación propia del siglo XIX, que fue incorporado con esta ley que ya en pleno siglo XX, que funcionaba de esta manera. Era un modelo a su vez copiado por la ley Sáenz-Peña, la famosa ley proporcional Sáenz-Peña de Argentina, que más o menos dice así: cuando se elige un diputado se votará por uno, cuando se elige dos se votará por dos, hasta ahí vamos igual. Cuando se elige tres, o sea, cuando se elija tres, esto quiere decir cuando hay 3 escaños disponibles en una circunscripción, solamente se elige 2. Cuando hay 4, solamente se elige 3. Cuando hay 5, se elige 3. Cuando hay 6, se elige 4. Cuando hay 7, se elige 5. O sea, el elector tenía menos votos de las candidaturas disponibles en el distrito que le tocaba votar. Y esto, de acuerdo al estado del arte o el estado del conocimiento de esa época, era un modelo que favorecía un poco más de representación de las minorías. También decía esta ley que si una boleta se anotan más nombres de lo que corresponde, solamente vale el voto para los primeros en el orden que estén. Ya a partir de esta ley se comienza a llamar a los órganos receptores del voto, que se denominaba hasta ese entonces
junta receptora de votos se comenzó a llamar mesa receptora de votos y la dotación baja de 5 a 3 miembros. O sea, hasta antes de 1916 los miembros de mesa eran 5. A partir de esta ley dictada por Manuel Franco, los miembros de mesa pasan a ser, como hasta ahora, 3 titulares y 3 suplentes. La votación se permitía en los atrios de las iglesias, locales, juzgados, municipalidades, colegios, escuelas y demás edificios públicos. Se proclaman electos los candidatos que hayan obtenido la mayoría de votos hasta completar el número de candidatos de diputados o senadores a elegirse. Bueno, entonces estas son algunas de las características de esta importante ley de 223 de 1916. Manuel Franco, en su corto gobierno, nos dotaría de más leyes electorales. Acá vemos alusión a la forma de votación del voto limitado, que hablaba de que el modelo que se implementaba a través de esta ley, que es un modelo originado en Gran Bretaña en el siglo XIX, final del siglo XIX, con el propósito de otorgar a las minorías mejor oportunidad de lograr más escaños. Los electores tienen más de un voto, pero menos votos que el número de escaños. Bueno, esto todo en relación al voto, al denominado voto limitado. Acá hay también, están reproducidas algunos artículos pertinentes de la ley 8871 de 1912, que es la ley Sáenz Peña, en honor al promotor de esta ley, el presidente argentino de ese tiempo, el Roque Sáenz Peña. Es famosa la ley Sáenz Peña por establecer por primera vez la proporcionalidad en la votación. Y bueno, el modelo de voto limitado que proponía la ley Sáenz Peña en su artículo 56, como estamos viendo, fue fuente inspiradora de la ley de 1916 de Manuel Franco. Ahí vemos nosotros el artículo 56, cuando se elija 3, podrá votarse por 2, cuando se elija 4, podrá votarse hasta 3, cuando se elija 5, hasta 4. O sea, siempre el elector tenía menos votos que la dotación de escaños disponibles en la circunscripción correspondiente. Bueno, ley Sáenz Peña. Bueno, acá están otras de las leyes reformatorias de 1918 de Manuel Franco. Se derogó la ley de 1916, se estableció a través de la ley 300 del 24 de junio de 1918 un registro cívico permanente, o sea, una nueva conformación. Las juntas inscriptoras iban a estar presididas siempre por el juez de paz y la conformación del número de miembros dependía de la importancia de la sección en 9 en los casos más importantes, 6 en los menos importantes, 4 en las secciones menos importantes. Y le correspondía a estas juntas continuar conformando un registro cívico permanente acorde a la cantidad de gente que estaba en edad de votar. Otra ley más se dispuso durante el gobierno de Manuel Franco, la ley 323 del 18 de noviembre de ese año. Se dividió el país en 6 departamentos. Se elegía una nueva manera de votar en la Cámara de Senadores. De los 6 departamentos en que se dividió a los efectos electorales del país, el 1 y el 2 y el 3 deberían votar por 4 de ellos. El 1 con el 2 y el 3 con el 4 elegirían 7 representantes, así dice la ley. Y el 5 con el 6, 6 miembros. Una manera un poco compleja de elegir autoridades. Cada departamento debía elegir 10 convencionales y 40 electores de presidente y vicepresidente de la República. Y no hay que olvidar de que la elección de presidente de la República no era una elección directa, sino indirecta. Se elegía lo que se conoce en los Estados Unidos como compromisarios, o sea, electores que a su vez designaban al presidente de la República. Esta ley del 323 introduce por primera vez la designación de cuarto secreto, o sea, lo que es hoy conocido como cuarto oscuro, donde, o sea, lo que la doctrina le dan llamar recinto de votación. Y también se establecían algunos mecanismos de control de la emisión del voto. También habla de impresión dígito pulgar, las libretas cívicas para identificar al portador, mecanismo para la validez de las actas, control de la impugnación de votantes. O sea,
cada vez se están dando cuenta ustedes de que iban introduciéndose en la ley más, eh, más cuestiones que tenían que ver con el acto electoral. Libreta cívica, veían la billetera, sí, qué bueno. Me gustaría ver alguna foto, seguramente la libreta cívica ya de la época de la ley 600 de 1980, 1960 o la ley 88C de 1981 que vamos a ver enseguida. Sí, yo también extraje un poco de mi familia la foto de la libreta cívica de 1927 que le voy a compartir enseguida. Me alegro que esté interesante la clase. Bueno, seguimos avanzando entonces. Eh, bueno, 1918. 1924 tenemos que citar como otro hito en el ámbito de las leyes electorales al presidente Eligio Ayala, que también introdujo más de una ley electoral. Todas no tienen que perder de vista a ustedes que por qué tantas leyes electorales, porque había muchísimo que organizar. Cada vez el país iba complejizándose más. O sea, de ser una comarca de pocos habitantes, como que se quedó el Paraguay ni bien terminada la Guerra Grande, ya íbamos siendo cada vez más habitantes y bueno, se necesitaba organizar y ensayar una y otra vez mecánicas que tenían que ver con la manera de votar y la manera de votar del modo más eficiente posible. Estamos viendo nosotros que en un periodo no muy extenso en nuestra historia se ensayó una y mil maneras de votar. Y esto porque estaba en la convicción de la gente de esa época que el problema, porque estamos nosotros acá dejando de mencionar que durante ese tiempo no había un gobierno estable que se quedase, que complete el periodo. Paraguay es conocido por la gran cantidad de azonadas y de golpes militares que hacían terminar los gobiernos presidencialistas en poco tiempo. Y los hacedores de estas leyes que nosotros estamos describiendo hoy pensaban que el problema era la ley, el problema no era la ley. El problema era la idiosincrasia paraguaya, la falta de estabilidad política y emocional, diría yo. Y que bueno, era eso lo que fomentaba la disconformidad siempre con el acatamiento de los resultados de una votación. En un periodo tan extenso que va de 1870 hasta, digamos, 1989, fueron pocos los gobiernos que los mandatos se respetaron hasta el final. O sea, electo por la vía democrática un gobierno logró culminar su periodo. Fueron pocos. Bueno, la ley 300 de 1924 estableció la dirección, o sea, el organismo que eh, organizaba la confección del registro cívico permanente, pasó a llamarse, a ser un órgano administrativo que se llamó Dirección General del Censo Electoral. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de acá, el fenómeno de organizar las elecciones ya sale del ámbito del Congreso de la República. Recuerdan ustedes que acabamos de mencionar que a partir del Estatuto Provisorio de la Ley Electoral de 1870, de la Constitución de 1870 mejor, se consagra un modelo de contencioso político en virtud del cual eran los propios senadores y diputados los que juzgaban sus elecciones. Ellos eran los que se establecían una comisión ad hoc electoral que organizaba las elecciones y eran ellos los que juzgaban. Fue con esta ley de 1924 en donde por ese tiempo las elecciones ya eran una cuestión un poco más compleja, ya eran más los habitantes, ya eran más las fases que se tenían que tomar para que se pueda hablar de elección limpia y transparente. Entonces se le designó a un órgano administrativo dependiente del Ministerio del Interior para que organice el censo de electores. Entonces, a partir de esta ley, la ley del 324, podemos hablar de que Paraguay asume un modelo contencioso mixto. ¿Por qué mixto? Porque a la par
de la atribución del Congreso de seguir juzgando sus elecciones formaba parte de lo que hace al ámbito de preparar las elecciones a un órgano administrativo también, que era precisamente este que se dio en llamar Dirección General del Censo Electoral. Otra ley sancionada por el presidente Ayala, la 671, introduce ligeras modificaciones, creando una oficina dependiente del Ministerio del Interior que centralizaba la atribución de la Junta Electoral. Bueno, porque era complejo ya inscribir a la gente, se tuvo que delegar esta tarea a un órgano administrativo, como venimos diciendo. La ley más compleja y más detallada de las tres que dictó el presidente Eligio Ayala es la 702 de noviembre del 24. Acá vemos que divide el país en dos grandes circunscripciones, cada una de las cuales elegiría 20 diputados. Para convencionales y electores del presidente, se elegirían 30 convencionales y 120 electores respectivamente. A los efectos de conformar la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, el territorio era dividido en tres circunscripciones. El primero elige 7 senadores, el segundo 6 y el tercero 7. Otra vez. Bueno, se están dando cuenta ustedes, esa era una manera propia de la época de designar un tanto compleja, pero era la que regía por ese entonces. Esta ley de 702 reitera el voto limitado o voto incompleto que ya establecía la ley de Manuel Franco. Habla ya esta ley de la obligación de establecer carteles con título de voto secreto. Se establecía un horario de votación por primera vez que iba de 7 a 17 horas, un horario fijo, un horario común que no distinguía de verano o de invierno como es ahora y que cerraba indefectiblemente a las 17 horas. Bueno, se conserva el orden de votación propuesto por las leyes anteriores, miembros de mesa, interventores, candidatos, aunque sea de otra sección y finalmente electores. Esto hay que mencionar también de las leyes anteriores, y no mencionamos, ¿verdad? Antes, en todas estas leyes, existía un orden inverso a cómo se hace ahora. Nosotros, ustedes sabrán, porque ya tenemos el oficio de votar frecuentemente, imagino, ¿verdad? Primero votan los electores y al final del acto votan los miembros de mesa y los apoderados y veedores. Por este tiempo se hacía al revés. Primero miembros de mesa, después los interventores, después los candidatos, si es que estaban presentes, y último los electores. Imagínense. Sí se hacía. Porque otra era la mentalidad. Con la ley 702 permanecía siempre vigente el modelo contencioso político, o sea, la atribución del Congreso de elegir ellos sus propias autoridades, o sea, de juzgar ellos los comicios en donde se eligen a sus representantes, o sea, los miembros de cada Cámara. También se preveía un juzgamiento de infracciones electorales y que eran siempre a cargo de la justicia criminal ordinaria. Bueno, la última ley de Eligio Ayala, la 878 de 1927, consagra por primera vez las candidaturas de lista en forma completa. Hasta ese momento, por el voto limitado, funcionaba también paralelamente un modelo de forma de la candidatura en donde se podían presentar listas incompletas. O sea, si teníamos una dotación de 20 senadores, con que yo presente 10 candidatos ya era suficiente para aprobar la lista. Ustedes saben perfectamente que eso hoy no es posible. El modelo vigente funciona una forma de candidatura completa en donde si tenemos 45 senadores titulares y 30 suplentes, tenemos que presentar esa misma dotación, si no nuestra lista no es aprobada. También es importante la ley 878 porque consagra por vez primera la representación proporcional, cuando eso se llama representación proporcional limitada, porque se limitaba a los límites, valga la redundancia, de una circunscripción X. Y fue el rompimiento a partir de ahí del principio mayoritario que regía para las elecciones de órganos pluripersonales. Ustedes saben que la representación mayoritaria
era el modelo propio del siglo XIX y a la hora de integrar órganos colegiados a lo mejor significaba una suerte de injusticia porque eh, por tan solo un voto, una fuerza política, un voto de más que no haya logrado una fuerza política significaba quedarse sin representantes. Ese es el terrible desenlace del principio mayoritario aplicado en órganos colegiados. Y por eso la representación proporcional, que es un modelo que viene de Europa continental, consagra la posibilidad de que no todas las fuerzas políticas que se presentan en unas elecciones no pierden todo, siempre ganan algo, siempre ganan escaños, ganan espacio en el Congreso, dependiendo de la cantidad de votos que logren acumular. Bueno, eso se consagra, el principio de representación proporcional se consagra por vez primera a través de esta ley 878. ¿Cómo se conseguía esa representación proporcional a través de la fórmula o cociente Haar, o cociente simple también se llama, que es la clásica regla de dividir la cantidad de votos que suma una lista por la cantidad de escaños existentes? Eso da un cociente y este cociente las veces que entre dentro de la cantidad de votos que logra una fuerza política significa la cantidad de escaños que logra. Era la primera fórmula que se aplicó en la mecánica de la representación proporcional. Lleva el nombre de su autor, que es Thomas Hare, un abogado británico que estableció este método de reparto para lograr la proporcionalidad, pero que no conseguía tanto porque este denominado cociente simple siempre no, era insuficiente para asignar todos los escaños existentes. Pero eso es una cuestión que vamos a ver más adelante. Bueno, básicamente entonces hay que recordar a la ley 878 como la que por primera vez consagró en el Paraguay la representación proporcional y estableció la forma de presentación de candidaturas en forma completa. Luego también podemos mencionar acá, divide a las secciones electorales en serie de 200 electores por cada mesa. No admite la escarcelación por la comisión de delitos electorales, salvo pago de una fianza que era alta, 500 a 1000 pesos. Y muy importante, una disposición transitoria de esta ley establece que la dirección del censo electoral pasa a ser sustituida por lo que se denominaría a partir de ahí la Junta Electoral Central, que va a ser un órgano dependiente todavía de la Cámara de Diputados, o sea, del órgano legislativo. A partir de ahí, entonces, la dirección del censo electoral pasó a manos de lo que se denominaría de ese momento Junta Electoral Central. Bien, ahí está lo que les venía prometiendo. Fíjense, esta es la libreta cívica de 1927. Ahí está la portada. Y ahí está el texto que decía, elección de, se tenía que llenar eso, el ciudadano a quien pertenece la presente libreta cívica, un espacio para llenar seguramente el número, en las elecciones verificadas el día de hoy en la mesa número tanto, abajo espacio para la fecha y otro espacio para la firma del presidente de la Junta Receptora, así se llamaba en ese entonces el presidente de la mesa de votación, lo que se llama mesa receptora de votos. Entonces, esta es la libreta cívica paraguaya de 1927. Del otro lado vemos la reproducción del texto de la ley, que creo que era justamente la 878 que acabamos de escribir de ese año. La última ley entonces de Eligio Ayala. A mi juicio, acá tenemos otra ley todavía más. No, tenemos dos leyes más que estableció Eligio Ayala, que a mi juicio es el único estadista paraguayo. Bueno, ley 929 de 1927, una vez más, continuó mejorando la normativa electoral. Se establecieron nuevas circunscripciones para votar. Se reitera el carácter obligatorio de presentar lista de candidatos en forma completa.
Se reitera la representación proporcional como principio a observar a la hora de repartir escaños. Se reitera la fórmula Hare. Se consagra el escrutinio. Se consagra una facultad que tenían los veedores y apoderados de formular protesta por escrito durante el escrutinio. Y se continúa estableciendo catálogo de conductas prohibidas y delitos electorales. Ahí vemos también del otro lado la foto de Thomas Hare, que es el que dio el nombre al denominado cociente simple, que es la operación matemática que se tenía que hacer para determinar cuántos representantes obtenía determinada fuerza política en el Congreso. O sea, la división entre el número de votos que consiga una fuerza política por el número de escaños en disputa. La última ley, esta ya es la última ley que estableció Eligio Ayala, la 930, que continuó regulando ciertas cuestiones que tenían que ver con el ámbito electoral. Dividían 11 capítulos, 90 artículos, cada vez era más la cantidad de artículos. Se renueva el registro civil permanente cada 4 años. Todo eso a cargo de la denominada Junta Electoral Central y las juntas electorales seccionales, que eran sus reparticiones a lo largo y ancho de la República. Se reitera el principio proporcional nuevamente. Bajo el imperio de esta normativa se realizan las elecciones de abril de 1928, que fueron los primeros llevados a cabo entre dos partidos políticos, es decir, participaron más de un candidato. Sí, las elecciones de abril de 1928 fue el primer comicio en donde se presentaron candidatos del Partido Colorado y del Partido Liberal. Y ganó el Partido Colorado en esa época. Pero esta ley marca un hito porque gracias a la buena establecimiento de normativas claras que venía siendo ya sostenida mientras el gobierno de Eligio Ayala, se pudo llegar a fomentar que la oposición participe y presente candidatos en los comicios, algo que no venía haciendo desde hace tiempo. Ahí le vemos a Eligio Ayala en plena gestión de gobierno. Bueno, muy bien. Tenemos después algunas modificaciones al régimen existente, porque ya Eligio Ayala se encargó de anticipar muchos detalles de lo que desde hasta ese momento era concebido como necesario en una ley electoral, previendo todos los aspectos que tienen que ver con la organización de las elecciones, pero siempre había cosas que podían ir mejorando. En 1937, 10 años después de esto, donde hubo un efímero golpe militar, de los tantos que hubieron, creo que ahí fue Manuel, el coronel Franco, el que dio el golpe, sí, coronel Franco, y se restituyó la institucionalidad y se le designó presidente del famoso gobierno universitario a Félix Paiva. Y bueno, Félix Paiva, a través de un decreto ley, estableció restituir la institucionalidad, restituir el principio proporcional integral y de votación de listas completas, que era el modelo que ya fue consagrado por Eligio Ayala, pero cambió la fórmula de reparto, y a partir de acá comenzó a hacer, en vez del cociente Hare, cociente simple, se aplicó el doble cociente, que fue, o de listas concurrentes, que era un método diferente a los efectos de garantizar mayor equitatividad en el reparto de las fuerzas. Ahí explica brevemente lo que es el doble cociente. Se contabilizan los votos emitidos y se determina el cociente electoral dividiendo el total de votos por el número de puestos. O sea, hasta ahí es igual al método Hare. Después, esto permitía vislumbrar el número de votos que corresponde a cada lista, de modo que conocido esto se divide ese número y este segundo cociente que se obtenga dará el número de representantes. O sea, se le agrega un cociente más en la operación para dar más proporcionalidad, y esa nomás es la variante. Bueno, muy bien.
hasta ahí entonces yo quisiera dejar la clase de hoy, porque son muchos datos y tiene que ver esto con una serie de datos, reitero, de diferentes épocas. Pero bueno, quisiera que me recuerden que llegamos entonces hasta la Constitución de 1940, que me gustaría reservarla para la clase que viene, que la vamos a tomar en 8 días más, próximo viernes, donde arrancaremos de acá e iremos hasta la normativa vigente, o sea, hasta el Código Electoral de 1996, y de partir de ahí vamos a entrelazar una serie de elementos que para conocer un poco de dónde vienen los institutos que hoy son vigentes, están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico electoral. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Todo muy claro, profe. Excelente, profe. Me alegro. Bien, ya que estamos resolvemos quedarnos hasta acá. Quisiera ya compartir con ustedes el modelo, el método de evaluación que vamos a asumir. Ya en la plataforma hemos compartido los textos de estas leyes que estamos desarrollando. Están todos ahí, salvo la de 1916 que no conseguí todavía y se me perdió mi versión impresa. Así que bueno, eh, ese, esos textos que ya están subidos a nuestra plataforma, quisiera que los analicen y los comparen con la legislación vigente. Esa va a ser la tarea que voy a dar para dar por aprobado este curso, pudiendo comparar uno o dos institutos de cada una de las normativas. Es decir, por ejemplo, estamos acá eh, en la ley 8930, por ejemplo, de Eligio Ayala, que establece el principio proporcional. Bueno, esta ley legisla de una manera diferente la proporcionalidad de lo que se legisla hoy en día, así que me gustaría que ensayen esa comparación van a hacer una comparación diacrónica entonces, entre lo que fue nuestra normativa electoral en 1927 y lo que es actualmente. Y creo que el ejercicio que se puede hacer va a ser bastante gratificante para aprender un poco lo que fue nuestra historia electoral. Así que ya me gustaría adelantar, sí, el material está en la plataforma, y me gustaría adelantar que esa va a ser la tarea que quiero asignarles a ustedes eh, para poder dar por aprobado este breve curso que estamos llevando adelante. También podría ser bueno alguna reflexión, algún ensayo que se pueda realizar sobre las elecciones más representativas que hubo en Paraguay. Una de ellas es precisamente la que está mencionada acá, la de abril de 1928, la primera elección que enfrentó a candidatos de diferentes partidos. No hay mucho, pero hay algo siempre por ahí que puede encontrarse. En Internet no hay mucho, tal vez más datos puedan conseguirse en la Biblioteca Nacional, en las hemerotecas, sobre la elección de abril de 1928. Otra elección que se me ocurre que es gravitante en el itinerario de comicios paraguayos es la de 1963, la primera reelección del presidente Stroessner. ¿Y por qué es importante? Porque fue la primera vez que votaron las mujeres. Fue la primera vez que entró en vigencia la ley 704 de 61, donde se consagraba, después de casi 50 años de lucha, el voto femenino. Así que esa ley, esas elecciones del 10 de diciembre de 1963, vamos a dar más detalles en la próxima clase al respecto, pero ya quisiera adelantar que también se puede escribir sobre eso, sobre esas elecciones paradigmáticas. Y todas las elecciones
alguna otra lección que por ahí encuentren como representativa por alguna razón que me gustaría leer, cuál es, también por supuesto va a ser admitida como trabajo práctico. Muy bien. ¿Tenemos Profe, alguna una otra? pregunta. Sí, adelante. Sí, este trabajo podríamos hacer en grupo, teníamos un grupo formado lo de derecho intelectual como para compartir opiniones, todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te adelantaste un poco, sí. Se me estaba pasando eso. El trabajo podrá ser, de hecho, me gustaría que sea en todo caso, siempre en grupo, de hasta 5 integrantes, porque precisamente quiero establecer como uno de los indicadores la posibilidad que se pueda revelar el grupo de poder trabajar en conjunto. Así que, eh, gracias por la aclaración, el trabajo va a ser grupal, sí. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, reflexión o sugerencia para la marcha de este curso, entiendo que no. Si es así, entonces me gustaría dejarlo por aquí. Y nuestro Profe, itinerario. ¿Alguien habló? Y nuestro itinerario, entonces, de las tal, profe. leyes. Sí, adelante, adelante. Sí, hablando de grupo nomás, los grupos que tenemos somos más de 5 integrantes. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para establecer el grupo? ¿De cuántos integrantes? Y varía un poco, hay algunos que están 9, otros 11, así están. Bueno, Profesor, entonces, vamos a admitir hasta de entre 5 y 10 entonces. gracias, profesor, porque ya tenemos Ya tienen dos conformado. grupos. Bueno, perfecto. Entre 5 y 10 entonces. Y si van a ser así muchos integrantes, entonces me gustaría de que haya un espacio dentro del trabajo en donde puedan debatir los integrantes las opiniones que les causa el tema que eligieron. O sea, si es que, sobre todo, si es que hay alguna cuestión en lo cual no hay demasiado acuerdo, me gustaría leer eso en un espacio de discusión. Se puede llamar así, discusión de los resultados, o sea, discusión de los hallazgos que se hayan hecho en el tema que se eligió, que es parcialmente libre, o sea, ya les digo, hacer una comparación entre una ley de las ya no vigentes con la ley vigente, una comparación diacrónica se llama eso, o sea, comparar diferentes épocas con respecto a uno o dos institutos de esa ley. Por ejemplo, la forma de votación o la manera de constituir las mesas receptoras de votos. Puede ser, por ejemplo, se compara cada uno de esos aspectos, se establece una discusión y una conclusión de lo que se ha encontrado en esa actividad comparativa. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, recordando que llegamos hasta 1937, la próxima clase vamos a ir de 1940 hasta 1996, que es el año en que se sancionó la normativa vigente, y ahí vamos a estar en condiciones de tener un panorama mucho más amplio de lo que fue y continúa siendo la historia electoral del Paraguay. Bueno, si no hay entonces ninguna pregunta, sugerencia, crítica, nos veremos el próximo viernes. Les agradezco por su atención. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta el viernes, profe. Viernes. Opa. Buenas tardes, profesor.